Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a estar hablando del 29º Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó adelante el fin de semana pasado en Salta. Vamos a conocer todo lo que se habló en este encuentro, en donde se reunieron más de 30.000 mujeres de todo el país. Así que ahora le vamos a dar la bienvenida para ya empezar a hablar de este tema a Marisa Poggi, que es de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe. Adelante, Marisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, qué bonita que estás. Bueno, vos también, muchas gracias. Bueno, qué lindo. Recién llegadita de Salta. Sí, hace unas horitas nada más. Un poco cansada todavía porque ya tuvimos que volver a trabajar. Claro. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿qué va a ser? Pero se disfruta esto porque Muy una bien. vez al año, se hacen todos los años. ¿Desde qué año se hace este encuentro? Muy 29º, tendría que sacar la cuenta. Exactamente, muy bien. Es el número 29, el año que viene vamos a festejar el número 30. Empezaron en el año 86 en Buenos Aires. Bueno, el movimiento de mujeres tomó esta iniciativa. Desde aquel año se realizan en forma consecutiva, van cambiando las sedes en distintas provincias, pero bueno, cada vez aumenta más el número. En aquella oportunidad, en el año 1986 en Buenos Aires, eran 1000 compañeras las que se reunieron. 1000 nada más y ahora son más de 30.000. Exactamente, cada vez el número aumenta, sí. La movilización es mayor. La idea de esto es, bueno, sumar a muchas compañeras a debatir en estos 3 días, que son intensos, que son muy participativos. La característica de estos encuentros es que son muy democráticos, se le da la palabra a todas las compañeras, y hay mujeres de todas las mujeres que se pueda ocurrir, de todos los sectores, mujeres. Eso es lo que está bueno, ¿no? Claro, que representan a distintas organizaciones no gubernamentales, a mujeres barriales, a mujeres aborígenes, mujeres políticas, mujeres científicas. A todas, todas están representadas. Claro, y bueno, te iba a decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de estos encuentros? Pero bueno, obviamente tiene que ver con tratar los temas que nos preocupan a las mujeres, ¿no es cierto? Sí, y todos los temas, porque mira, hay 63 talleres, sí. Estos 63 talleres toman distintas temáticas, desde la prostitución, el aborto, la anticoncepción, las mujeres y la cultura, las mujeres y la política, mujeres y empoderamiento, trata de mujeres, situaciones de economía, de inserción laboral. Digamos, es muy amplio la temática que tratan estos encuentros. Claro. Por eso moviliza justamente a tantas compañeras de todo el país, ¿no? ¿Y cuáles son los temas más cruciales? Que ya te voy a preguntar, digamos, cómo se fueron desarrollando y las conclusiones, ya vamos a estar hablando de esto, pero, digamos, los temas más fuertes, si se quiere, del encuentro. Perfecto. Y en realidad los talleres que son más masivos de participación son los talleres de anticoncepción, de aborto, y el taller también que tuvo mucha participación fue el taller de violencia. Sí, eso es muy preocupante, sobre Obviamente. todo después las últimas muertes de mujeres en todo el país. Exactamente, hay una cantidad de violencia de género. Hay una estadística que está hablando que muere cada 30 horas una mujer, ya sea por víctima de violencia de género o que entra en el sistema de tratas. Claro. Y es muy alarmante. Por eso, digamos, la necesidad de participar y buscar estrategias comunes justamente en estos talleres, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cómo se van organizando los talleres? ¿Cómo transcurren los días de este encuentro? Muy bien. El primer día es el día de las acreditaciones. Todas nos inscribimos, pagamos una inscripción, accedemos, bueno, a una carpeta que nos da un poco la guía de dónde se van a distribuir los talleres, porque para eso hay escuelas que nos abren sus puertas. Aparte hay muchas compañeras que van y se alojan también en las escuelas, porque algunas pueden pagar alojamiento, pero otras compañeras no, entonces residen esos 3 días en las escuelas. Y bueno, está armado para que se reciban 63 talleres, que se formen, mejor dicho, 63 talleres en diferentes escuelas. Y el primer día, después de la acreditación, hay una apertura que es muy simbólica, porque estos encuentros tienen una comisión organizadora, que trabajan todo el año para ponernos de acuerdo en la dinámica de los 3 días. Entonces requiere mucho esfuerzo en función de que son tantas las mujeres que se movilizan, que llegan, ¿no? 30.000 mujeres, claro. Bueno, hay una apertura que nos da la bienvenida a la comisión organizadora.
En este caso también hubo un grupo de mujeres aborígenes que nos dio una recepción con sus cánticos. Ajá. Las collitas cantaron sus coplas, Qué lindo. Coplas relacionadas con las mujeres y el reclamo que hacen las mujeres. Y bueno, eso se hizo en el Estadio Delmi en Salta. Sí. Posteriormente, a partir de las 15 horas, comenzó el trabajo en talleres, así que cada una de las compañeras, después del almuerzo, se dispuso a trabajar en los talleres. Los talleres son muy participativos, la organización es de la siguiente manera. Hay una coordinadora con su secretaria que va dando la palabra, o sea que la palabra circula, hay una presentación claro. y cada una va contando la experiencia. Lo rico de esto es que hay mujeres de todas las provincias, claro, y las realidades son muy distintas, diferentes. claro, ¿no? Que son distintas. Y entonces, bueno, algunas vamos conociendo otras realidades y nos enteramos de lo que ocurre en otras provincias. Claro. ¿No es cierto? Bueno, decíamos que los temas que más se trataron tenían que ver con la violencia de género, el tema del aborto, el tema de la anticoncepción. Si podemos dibujar, porque yo sé que bueno, hace muy poquito y las conclusiones seguramente para que podamos exponerlas va a pasar un tiempito seguro. Pero bueno, lo principal que podamos decir, por ejemplo, en materia de violencia de género, Bien. ¿qué es lo que más se ha escuchado? ¿Qué es lo que más se ha pedido, si se quiere? Perfecto. Bueno, cierro con una idea. Sí. Si bien el segundo día también se debatió en talleres, el tercer día fue el de las conclusiones. Ajá. Y que se leen públicamente en el cierre, ¿no es cierto? Sí. Justamente con el tema de las violencias, una gran preocupación es la cantidad de muertes en el país. Bueno, no solamente ocurren muertes de mujeres en Santa Fe, sino en todo el país. Obvio, sí. Bueno, uno de los reclamos fue declarar una emergencia nacional acerca de esto. Obviamente, como siempre, el otro reclamo es mayor presupuesto para esto. Claro. Otro de los reclamos también es aumentar las penas. Otro de los reclamos fue un poco de llevar al Poder Judicial un poco una capacitación, aumentar la capacitación al Poder Judicial. Sí. También otro con mirada de género. Con claro. una mirada, con una perspectiva de género. Sí. También en el tema de educación, tratar esto en las escuelas, que sea como una materia. Fundamentalmente, bueno, por esto que estamos diciendo, de la cantidad de muertes hacia las mujeres que están aconteciendo en el país, ¿no? Claro, y que en algunas provincias ni siquiera se dan como femicidios. Exactamente. Hay que decirlo esto Están también. Muere una mujer, homicidio, pero no, nada de femicidio, ¿no? Como en Santa Fe en ese caso está bien, porque bueno, ahora hace poco podemos considerar el tema del femicidio, que sí tiene que ver con la justicia, pero en muchas provincias esto no pasa, ¿no? Y ni siquiera ingresan a las estadísticas por esto, ¿no? Sí, tal cual lo decís vos. Bueno, lo mismo ocurre con el tema de los abortos no punibles, ¿no? Que fue otro de los talleres que, bueno, más se trabajó el tema del aborto. El reclamo para que salga, hubo un apoyo unánime también para que salga la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Sí. Y hay una gran preocupación porque también hay provincias donde incluso no son atendidas aquellas mujeres que sufren un aborto no punible. Claro. Entonces, esto fue digamos, el país tiene muchas realidades. Sí. Y hay provincias incluso que ni siquiera se da educación sexual en las escuelas. Claro. Salta una de ellas, ¿no? Claro. Y bueno, en Salta tampoco se atienden los casos, los hospitales no atienden los casos de aborto no punible. Claro, ¿no? que esto lo contempla la ley, claro. Que están justamente contemplados por el Código Penal, son claro, las excepciones. ¿Cómo es esto, no? Qué fuerza que tienen a lo mejor algunos sectores para decir, bueno, impunemente si no cumplimos la ley, porque es no cumplir la ley, ¿no? Exactamente. Eso es muy fuerte. Y en ese tema, bueno, siempre hay muchas disidencias, ¿no? Y yo siempre reflexiono esto cuando hablo de este tema, ¿no? Que yo creo que todas las mujeres coincidimos en lo siguiente. O sea, a ver, ninguna mujer toma la decisión de abortar como si tomara la decisión de tomarse un té, ¿no es cierto? Así es. Es una decisión que seguramente está tomada en el marco de una situación que está viviendo muy difícil, en fin, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado cuando uno ingresa en estos temas de considerar que estamos hablando de una especie de delivery abortivo, digamos, ¿no? Tal cual. Porque tal es cual. poco serio, me parece. Es poco serio. Incluso, bueno, nosotras que estamos en la campaña nacional por el derecho al aborto, tenemos un lema y el lema es mucho más amplio. El lema, en primer lugar, empieza por educación sexual para decidir. Sí. Anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Claro. El aborto como última instancia, no como un método anticonceptivo, porque lamentablemente las que más lo padecen son las mujeres pobres, porque hay muchas mujeres que se practican un aborto y tienen la posibilidad de ir a una clínica
y esas no son las que mueren son las mujeres más pobres. Sí, es como taparnos, ¿cómo es? Tapar el sol con la mano, digamos, taparnos los ojos de lo que está ocurriendo. Porque no podemos negar que se practican abortos. Que se practican abortos, claro. Bueno, este ha sido otro de los temas y bueno, todo lo que tiene que ver también, me imagino, con el tema de pretender siempre, bueno, el tema de la igualdad en cuanto al mercado laboral. Lo hemos tratado, por ejemplo, en este programa, lo difícil que es para una mujer a veces ascender en un puesto de trabajo, acceder a ciertos lugares, digamos, ¿no? Parece como que siempre nos cuesta más, ¿no? Sí, todos esos obstáculos son revisados, incluso las mujeres en igual condición laboral no acceden con el mismo sueldo, no reciben la misma remuneración, eso es un gran reclamo también. Pero bueno, digo, una de las cosas que también me gustaría rescatar del encuentro fue una marcha que se hace, que se hace el segundo día, después de la jornada de los talleres. Nos reunimos todas las que viajamos, una marcha cada una con sus banderas, con sus consignas. En este caso éramos más de 30.000 mujeres caminando. Esta marcha es muy colorida, cada una con sus cánticos, con sus reclamos, y verdaderamente hay mucha aceptación. Nosotros que fuimos a Salta, queríamos que íbamos a encontrar otras condiciones, sin embargo las mujeres nos aplaudían, algunas desde sus balcones, otras desde las puertas de sus casas, digamos que hubo una muy buena recepción, y cada una pudo manifestarse con distintos cantos. Digamos, cada una lleva una vestimenta especial, una bandera que la identifica. Bueno, lo importante es lo colorido. Es lo colorido, es reunirse, poder debatir los temas, y bueno, apostar a esto un poco desde lo sencillo, porque a veces también en casa democratizar las tareas domésticas, por ejemplo, por supuesto, puede ser sencillo, fácil de aplicar y tiene que ver con esto de la igualdad también, ¿no? Entre los hombres y las mujeres, de igualdad de derechos me refiero, ¿no? Indudablemente que si la palabra circula y esto se puede acordar es muy importante, ¿no? Porque la tarea doméstica, democratizar la tarea doméstica creo que es un reclamo que viene haciendo el movimiento de mujeres desde hace mucho tiempo. Yo creo que hoy las nuevas generaciones lo entienden. Sí, creo que sí. Creo que la salida de la mujer al mercado laboral permitió esto, aunque indudablemente siempre descansa sobre la mujer la mayor jornada, ya sea ir a trabajar y volver y otra vez reproducir eso. Pero yo creo que bueno, hay muchos varones que están cambiando en este sentido y que nos están acompañando. Estamos. Bueno, Marisa, muchas gracias por haber venido, gracias por estar aquí. Gracias a vos, Gaby, ha sido un placer. Bueno, te quiero contar, Marisa, porque antes de la pausa tengo que hacer este chinito, te tengo que contar que si te hace falta algún vestido exclusivo, tenemos para que ahora que se vienen las recepciones, los casamientos, las fiestas de fin de año, si todavía no tenés el vestido, o si las mujeres que nos están viendo todavía no tienen sus vestidos, les vamos a recomendar un lugar exclusivo con marcas exclusivas de vestidos de fiesta. Miren, este es el lugar. Pasarela, San Martín 1931 y Boulevard Galvez 1439. Pasarela, hay un vestido para vos. Bueno, ahí estamos entonces, me decías que justo viene tu cumpleaños, así que ahí, en ese lugar, vas a encontrar los mejores vestidos. Se lo recomiendo a mi marido. Dale, a tu marido le pasás ahí, ve, querido, ahí acá, bárbaro, Bueno, nos vamos a la pausa aquí en Había una vez una mujer, enseguida venimos. Bueno, continuamos aquí en Había una vez una mujer y tenemos una mujer joven ahora con nosotros. Bueno, no es que quiere decir que Marisa no es joven, porque si no se me va a ofender, pero más joven todavía, y que fue por primera vez al Encuentro Nacional de Mujeres. Por eso está con nosotros Florencia Marinaro, que pertenece a la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe y a la Mesa de Juventudes Políticas contra la Violencia de Género. Gracias, Flor, por haber venido. Vos sabés que yo te aprecio un montón, así que gracias por estar aquí. Bueno, lo primero que quiero que me cuentes es cómo fue esta primera vez en este Encuentro Nacional de Mujeres. Nada más y nada menos que ir a un Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Decíamos que empezó con 1000 personas hace 29 años y hoy ya hay más de 30.000 mujeres, ¿no?
Para mí fue una de las experiencias más lindas en mi militancia. La verdad es que tenía muchas expectativas, pero superó mis expectativas y había un montón de cosas que no me imaginaba, pero para mí fue una experiencia única y espero que se repita por muchos años más. Claro. ¿Y cuáles fueron los temas que más te llegaron, digamos, de lo que se trató, de cómo se trabajó y de las conclusiones que se sacaron? Algo ya hablábamos con Marisa, sí, pero bueno, también cómo fue para vos desde lo personal. De lo que fue el encuentro me sorprendió, primero, lo que es toda la mística de la movilización de las mujeres, ¿no? Al principio, cuando llegamos a la apertura, ver ese estadio lleno con un montón de banderas de partidos políticos, organizaciones sociales, de sindicatos, mujeres que estaban en un encuadramiento, sin alguna organización. Y primero eso fue el primer impacto hermoso. Y después los talleres, yo participé en el de Mujer, Poder y Política. Sí. Y la verdad es que fue muy linda la experiencia, porque éramos 30, 35 mujeres que veníamos de distintos espacios todas, claro, de distintas edades. Había algunas que ya ocupaban cargos en la función pública, otras como yo que éramos militantes. Sí. Y además, como te repito, de todos los colores políticos y claro, de distintas edades, la heterogeneidad que tenía ese grupo y el respeto que cada una de nosotras nos teníamos hacia de nuestras banderas y de nuestra militancia, fue muy lindo. De hecho, no es que hablábamos de política o de proyectos políticos, sino de lo que se discutiera el rol de la mujer dentro de la política. Claro. El cupo femenino, si tenemos que ir por el 50 y el 50, que de los últimos 20 años desde el cupo hasta ahora, cuáles fueron las construcciones, de lo que es la militancia de las mujeres en los espacios políticos y que nos cuesta mucho a nosotras llegar a los espacios de decisión o a las mesas chicas. No porque seamos menos militantes, menos capaces, no, seguro, sino porque la política es un ámbito en sí muy machista. Claro. Entonces era esa la discusión, cómo llegábamos, cómo saltábamos esa brecha de lo que es la militancia, la participación muy activa de las mujeres y los espacios decisivos de poder. Claro. Había una brecha en eso, que nos costaba llegar. Claro. Eso fue muy enriquecedor para mí como militante política y como mujer. Y después, hablando con las compañeras, creo que en la experiencia que he escuchado de mis otras compañeras, creo que la mayoría de los talleres se movieron en esa lógica de 30, 40, algunos eran mucho más, de mayor cantidad de mujeres, pero todos eran eso, de respeto, de escuchar, de intercambiar. Y eso era también, intercambiar muchas experiencias entre nosotras. Claro, fíjate que lo que señalás vos en cuanto a lo que tiene que ver con los espacios políticos, de toma de decisiones, espacios de poder, digamos, se da en la política como se da también en otros ámbitos. Sí. Por ejemplo, en el ámbito laboral mismo, ¿no? Recién hablábamos con Marisa lo difícil que es para una mujer acceder a ciertos cargos, que te paguen igual que a tu compañero varón, digamos, que está en el mismo cargo, ¿no? Sí. Eso también se nota hoy, bueno, vos que sos tan joven y que también estás haciendo tu camino laboral, ¿no es cierto? ¿Eso también se nota hoy, digo? Sí, por supuesto, sí. El machismo lo sufrimos todas a diario, en la cotidianidad, en lo laboral, en la militancia, en nuestros hogares, en las relaciones sociales. Claro. Y eso es lo que veíamos nosotras, que éramos las 40.000, 30.000, éramos miles. Claro. Que estábamos todas compartiendo eso, que esa cotidianidad de vivir todo el tiempo con costumbres culturales machistas, ¿no? Claro. Y además, me pasa a mí como joven, pero le pasa antes a las mujeres en años anteriores, era mucho más difícil. Sí, claro que sí. Hay batallas culturales que estamos dando a las mujeres. No es lo mismo la marcha número 19, lo que pedían las mujeres, que la marcha número 29. Claro, hay conquistas que nosotras tenemos. Y nosotras valoramos esas conquistas, también se habla de esas conquistas, y la idea es afianzarlas, reforzarlas y ir por las que todavía nos faltan, como hablaban ustedes recién, como el derecho a decidir las mujeres sobre nuestro cuerpo, que la legalización y despenalización del aborto. Claro, Flor, y también decíamos con Marisa este tema de la democratización de las tareas domésticas, que parece algo como tan chiquito pero tan grande, ¿no? Porque si empezamos por ahí con eso tan pequeño, también es importante. Vos también como joven, digamos, ¿cómo lo vivís a esto? Porque antes esto era mucho peor, no hablemos de nuestras abuelas, de nuestras madres, porque seguramente nos vamos a encontrar con peores escenarios, ¿no? Pero digo, ¿cómo es ahora?
Mira, en mi caso personal, en mi casa era muy equitativo. No lo viví como algo, lo viví y lo naturalicé siempre. Tanto mi mamá como mi papá, las tareas del hogar estaban repartidas un 50 y un 50. Sí. Hasta de hecho mi papá a veces colaboraba mucho más con las tareas domésticas que mi mamá. Claro. Entonces yo lo naturalicé desde chica eso, Sí. y al contrario que muchas A lo mejor a tus amigas amigas, mías, claro. que al contrario, que era la mamá la que estaba encargada, y a mí me parecía extraño cuando yo iba a la casa de mis amigas. Sí. Pero sí, lo he visto en otros hogares. Pero no. por ejemplo, ahora no, no sé decirte, pero... Y los estereotipos se van repitiendo, no te puedo hablar si es mayor o menor. Sí. Los estereotipos se repiten todo el tiempo, seguramente hay hogares o casas en que es así y otras que no. Claro. El tema es que ahora la mujer salió a la calle, no Claro. ahora, sino hace bastantes Sí, años, sí, salió sí, a trabajar, y en eso sí podemos hablar que que las tareas domésticas ya hace un poco se Claro, se están encarga el empezando a varón repartir. u otra cosa. Contame un poquito de esta mesa de juventudes políticas que tiene que ver con la violencia de género. Contame cortito porque me están haciendo señas que se nos termina ya el tiempo, termina. porque viste acá en tele todo es rápido. Somos un grupo de mujeres y varones militantes de diferentes espacios políticos de la ciudad, de la Unión Cívica Radical, del peronismo, del socialismo, del ARI, Partido Pares, no me quiero olvidar de ninguno. Sí. Y bueno, y nosotros empezamos hace un año a trabajar, a reunirnos, y sabemos que este tema nos atraviesa todas las fuerzas políticas, así que bueno, tratamos de hacer diferentes actividades, participamos en el Paseo Ana María Acevedo ahora con Sí. juegos en las escuelas. El año pasado estuvimos el lanzamiento de lo que es, así por llamarlo, en Cámara de Diputados y en el Consejo Deliberante. Repartimos folletería en la costanera, o sea, realizamos distintas actividades, y un grupo, la De verdad, concientización. muy heterogéneo, pero con un fin muy Nos han puesto de específico, que acuerdo. es la violencia, sí. Bueno, Flor, gracias. No, Muchísimas gracias gracias a por vos. haber venido, por estar aquí en Había una vez una mujer. Nos vamos a la pausa, les cuento nuestras vías de comunicación, nuestro Face, Había una vez una mujer, también nuestra fanpage con el mismo nombre, nuestro mail, habiaunavezunamujer@gmail.com, y nuestro celular 156 315 054. Hacemos una pausa, ya venimos. Bueno, estamos en el final de Había una vez una mujer y como siempre está con nosotros Cristina Valari para recomendarnos algo para leer para esta semana. ¿Cómo estás, Cris? Buenas Bien, tardes. Muy bien, Gaby. ¿Qué tenemos para hoy? A ver. Hoy tenemos alto nivel. Yo voy a reivindicar a los hombres. Hoy voy a reivindicar un hombre. Ese un señor hombre. que está ahí en el... Este señor. en la tapa está para reivindicarlo. Sí, lo que pasa es que ahí era medio pequeñito. Ah, sí, sí. Truman Quedó Capote, chico. claro, nació en Nueva Orleans, ¿no es Sí. cierto?, en 1924 y murió a los 60 años, en 1984. Ajá. Muy joven. Lo reivindico, nada, de reivindicarlo es un poco, no, pero no, pues realmente un hombre con una sensibilidad muy exquisita, una vida, una infancia de mucho abandono, contenido por familiares directos, cosa que después se va reflejando en sus cuentos, una vida marcada por periodos de desenfreno en el alcohol, las drogas, el sexo, o sea, siendo enaltecido y endiosado por la alta sociedad norteamericana y después abandonado. Yo, como siempre les digo a los lectores, cuando leemos cuentos de un autor, los cuentos no son para leerlos uno detrás de otro ahí agolpadito. Los cuentos son para leerlos, masticarlos y meditarlos. Particularmente esta edición de cuentos completos de Truman Capote, donde van a encontrar un arcoíris realmente, un cuento muy terrible como Miriam, que Ajá. les digo que sería muy interesante si varios amigos lo leen, daría después para una velada porque el cuento termina y no sabemos, ahí es como un calidoscopio, no Sí. tenemos idea de cómo, de qué significa, de qué es. En momentos sumamente tiernos como el recuerdo de Navidad, donde él cuenta sus propias Navidades con esa familia que no eran ni su mamá ni su papá, sino que eran tíos viejos, primos viejos que lo cuidaron y que lo contuvieron. Un cuento
especialmente divertido y desopilante como es en la antesala del paraíso. Sí. Se las dejo picando. Un viudo que va a visitar la tumba, un viudo feliz, Ajá. que va a visitar con cierta gratitud pero con felicidad la tumba de su esposa, y en ese lugar tan extraño encuentra una mujer muy particular. De verdad, para leerlo con tiempo, con calma, y les recomiendo leer entre un grupo de amigos, Miriam, y después Lo comentamos. vinito de por medio, velada tranquila, discutir y ver el panorama, a ver de qué se trata. Bueno, Cris, gracias como siempre. A vos, Gaby. Hasta nuestro próximo encuentro, y a ustedes también les decimos hasta nuestro próximo encuentro, porque estamos en el final de Había una vez una mujer. Esperemos que les haya gustado el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Para ya empezar a hablar de este tema, Marisa Poggi, que es de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe. Adelante, Marisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriela? Muy, Buenas pero tardes. muy bien, qué bonita que estás. Bueno, vos también, Sentate. muchas gracias. Bueno, qué lindo. Recién llegadita de Salta. Sí, hace unas horitas nada más. lindo. Un poco cansada todavía porque ya tuvimos que volver a trabajar. Claro. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿qué va a ser? Pero se disfruta esto porque Muy una bien. vez al año, se hacen todos los años. ¿Desde qué año se hace este encuentro? Muy- Decíamos 29º, tendría que sacar la cuenta. Exactamente, muy bien. Es el número 29, el año que viene vamos a festejar el número 30. Empezaron en el año 86 en Buenos Aires. Bueno, el movimiento de mujeres tomó esta iniciativa. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a estar hablando del 29º Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó adelante el fin de semana pasado en Salta. Vamos a conocer todo lo que se habló en este encuentro, en donde se reunieron más de 30.000 mujeres de todo el país. Así que ahora le vamos a dar la bienvenida. Desde aquel año se realizan en forma consecutiva, van cambiando la sede en distintas provincias, pero bueno, cada vez aumenta más el número. En aquella oportunidad, en el año 1986 en Buenos Aires, eran 1000 compañeras las que se reunieron. 1000 nada más y ahora son más de 1000. 30.000. Exactamente, Qué cada vez lindo. el número aumenta, Sí. la movilización es mayor. La idea de esto es, bueno, sumar a muchas compañeras a debatir en estos 3 días que son intensos, que son muy participativos. La característica de estos encuentros es que son muy democráticos, se le da la palabra a todas las compañeras. Y hay mujeres de todas, De todas las mujeres que se pueda de todos los ocurrir, sectores. de todos los sectores, la política, mujeres y empoderamiento, trata de mujeres, situaciones de economía, de inserción laboral. Digamos, muy amplio la temática que tratan estos encuentros. Claro. Por eso moviliza justamente a tantas compañeras de todo el Claro. país, ¿no? ¿Y cuáles son los temas más cruciales? Que ya te voy a preguntar, digamos, cómo se fueron desarrollando y las conclusiones, ya vamos a estar hablando de esto, pero, digamos, los temas más fuertes, si se quiere, del encuentro. Perfecto. Y en realidad los talleres que son más masivos de participación son los talleres de anticoncepción, de aborto, y el taller también que tuvo mucha participación fue hombres y mujeres. Eso es lo que está bueno, ¿no? Claro, que representan a distintas organizaciones no gubernamentales, a mujeres barriales, a mujeres aborígenes, mujeres políticas, mujeres científicas, a todas. Qué lindo. Todas están representadas. Claro. Y bueno, te iba a decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de estos encuentros? Pero bueno, obviamente tiene que ver con tratar los temas que nos preocupan a las mujeres, ¿no es cierto? Sí, y todos los temas, porque mira, hay 63 talleres, Sí. estos 63 talleres toman distintas temáticas, Ujú. desde la prostitución, el aborto, la anticoncepción, las mujeres y la cultura, las mujeres